Bene, buongiorno. Buenos días. Intervistato. Scusate. Mi devo accertare che. Tengo que asegurarme que nuestro invitado pueda entender lo que nos contamos hoy. Entonces, buenos días a todos. Entrevistado por el periódico italiano El Corriere della Sera, a la pregunta, ¿pero usted no cree que en Europa hay una centralidad de la cuestión de Islam? Julián Carrón responde a esta pregunta, pues no. Yo pienso que el centro de la cuestión en Europa es transmitir a las personas una idea y unos valores que puedan ayudarles a vivir en la confusión de esta fase de la modernidad. Podemos decir que hoy, en este encuentro, tendremos la ocasión concreta, una encarnación concreta de esta tarea. La tarea de transmitir a las personas una concepción y unos valores que nos permitan vivir en la confusión de esta modernidad. Y es con este espíritu, con este enfoque que quisiera que todos nosotros pudiésemos acoger calurosamente el doctor Aziz Hasanovic. Che è Gran Mufti della comunità. Gran Mufti de la comunidad islámica en Croacia. Y un pequeño paréntesis, Wail, que después presentaré para los poquísimos que no lo conocen, nos explique cuál es el papel de un Gran Mufti, cuál es su figura. Buongiorno. Buenos días. Seguramente es algo quizás un poco raro para este país, para Italia, el título de Mufti, porque aquí no existe. En Italia, cualquier persona que encuentra financiación para hacer un proceso, hay diferentes trámites para procesos islámicos, y también el papel de imam es un papel importante. Cualquiera puede ser un imam, porque imam significa aquel que guía la oración. Pero el mufti es un cargo muy elevado, es una autoridad reconocida y elegida por parte de toda la comunidad musulmana, reconocida por el Estado y reconocida por cualquier Estado y cualquier gobierno del mundo. Se trata de una autoridad y de un punto de referencia religioso innegable. Muchas gracias. Wail es un buen profesor, como todos sabemos, y explica bien las cosas, incluso en italiano. El doctor es una figura institucional muy importante y religiosa, el Gran Mufti. Ha sido jefe imán de la comunidad de Zagabria hasta 2005. Participa incansablemente en ocasiones de encuentro, diálogo, congresos en diferentes ciudades y capitales de Europa y del mundo, pero quisiera subrayar algo acerca del doctor Hasanovic. Se mudó a Croacia en 1992 y viene de una ciudad cuyo nombre nosotros lo conocemos muy bien. Esta ciudad se llama Srebrenica. En esta ciudad, Hasanovic tuvo 38 miembros de su familia que fueron exterminados durante aquel año terrible. Y él está aquí con nosotros para atestiguar no solo su historia, su experiencia humana, después de haber salido del dolor y después de haber reconquistado de una posibilidad de diálogo y de amistad con el mundo entero. Está aquí también para explicarnos y para contarnos algo que para mí ha sido absolutamente extraordinario. He hablado con él en estos días y me he dado cuenta
que él es un modelo croato. Yo me permito nombrarlo así porque es un modelo croato de relación, de vida, de convivencia entre la comunidad musulmana en la sociedad croata. La relación entre la religión y el Estado es una experiencia verdaderamente interesante y hoy aquí tendremos la oportunidad, como ocurre siempre en el meeting, la oportunidad de conocer una persona, de podernos encontrar con ella, de poder abrazar a esta persona, de poder sentir esta persona viva dentro de nosotros. Por el otro lado, tendremos la ocasión de conocer una realidad que es entera y completamente europea y que nos podrá indicar un camino a recorrer, un camino llamado ¿Cuál Islam en Europa? Y con estas palabras quisiera agradecer al doctor Asanovic por estar aquí con nosotros y darle la palabra. También tendremos un pequeño discurso, un pequeño video extraído por un documental que nos presentará el mundo, las diferentes caras que tiene la amistad con musulmanes en Italia. Y también tendremos a Farouk, que nos presentará un discurso. Es difícil presentar a Farouk aquí en el meeting porque él es un pedacito del meeting. Es como si fuese yo. Entonces, no sé, es una figura importante. Già io sono un po' pleonastico. Yo soy un poco pleonástico en esta presentación porque es su mérito. Este encuentro es su mérito y también diferentes ocasiones de encuentro se llevaron a cabo gracias a él, pero para aquellos que no lo conocen, los poquísimos que no lo conocen, diré que Wael es egipcio, ha sido profesor en la Universidad Americana del Cairo y desde hace 2 o 3 años es profesor en la Universidad Católica de Milán. Ha publicado diferentes libros y diferentes artículos y ha sido el inventor de una experiencia extraordinaria llamada Meeting de Cairo. No sé si entienden de qué se trata. ¿Por qué? Porque había empezado a conocer Rimini, año tras año llevó aquí otras personas, otros amigos de Cairo, incluso figuras de calado en la sociedad y en la vida pública egipcia. Y este grupo de amigos, este grupo de personas, se había enamorado de una forma por la que decimos, llevemos un poco de Rimini a Cairo, porque de lo contrario era un poco difícil. Entonces, a raíz de todo esto, nació el experimento del meeting en el Cairo, un experimento que después tuvo una pequeña repetición, un poco más pequeñita al año siguiente, a raíz de lo que ocurrió en Egipto, que, como saben, presenta una situación muy compleja desde hace algunos años. Wael está aquí con nosotros y es un pedacito de nuestra gran familia desde hace algunos años. Acabemos con las presentaciones. Quisiera agradecer al doctor Asanovic por estar aquí con nosotros y le pido que nos diga cuál es su experiencia. En su intervención hablará en lengua árabe y tendremos la traducción simultánea. Porque por tanto, tengamos un poco de paciencia y concentrémonos en la escucha de sus palabras. Gracias. أيها الإخوة والأخوات. Hermanos y hermanas, generosísimos y amables organizadores, queridísimos invitados y amigos, buenos días a todos. Es un grandísimo honor y un placer para mí estar aquí con todos vosotros hoy para participar
en este importantísimo meeting para hablar juntos y para intercambiarnos opiniones positivas acerca del desarrollo cultural de la vida. Y también para ver cómo podríamos eliminar las ambigüedades con respecto a Islam y con respecto a algunos aspectos que se ligan a Islam a veces cuando no tienen nada que ver con ello. Por eso les agradezco infinitamente por haberme brindado esta oportunidad hoy. Islam es una de las religiones monoteístas de las que se habla muchísimo en estos días. Y se habla sobre todo de forma negativa, desafortunadamente. Nosotros, los musulmanes, consideramos que es un abuso, aquella explotación de nuestra religión a manos de una minoría de personas, ya que el número total de los musulmanes en el mundo es 1.500 millones, ya que la religión se explota para alcanzar objetivos personales. El problema es mucho mayor, ya que la imagen de Islam se crea a raíz de dígitos atroces, inhumanos y religiosos, acciones que son cometidas por pocas personas, por un puñado de personas, y al daño mayor estamos sometidos nosotros, los musulmanes. Nosotros somos las primeras víctimas de todo ello. Además, también los que viven cerca de nosotros son víctimas, y muchísimas personas buenas e inocentes que viven en todo el mundo. Algunos consideran Islam como la religión más antigua y otros la consideran como la más moderna. A pesar de la importancia de esto, la verdad es que Islam, que está todavía presente, ha existido desde hace muchísimo, desde hace 14 siglos por lo menos. El mal se encuentra en el destino de las religiones en general. No solo se encuentra en nuestra religión, el Islam. También en el cristianismo, judaísmo, otras religiones, existe el mal. Esto debido a la religión considerada como fuente de legitimidad. Las personas habían entendido esto hace muchísimo tiempo, empezando a explotar la religión para alcanzar sus objetivos. Y muchas veces las personas usan la religión como único medio que tienen a su disposición para darle razones a la guerra e imponer el dominio a los demás. Esto sucede a través de la creación de las leyendas con respecto a la religión como un medio para librar las guerras más sangrientas. Y esto es una falsidad total. Las investigaciones de Charles Phillips y Allen Axelrod en la Enciclopedia de las Guerras afirman que el número de las guerras que se han sucedido en toda la historia alcanza 1.763, de las que solo el 7% ha sido por razones religiosas y solo el 3,5% de estas guerras en nombre de Islam. Y el número de las víctimas no era alto en ninguna guerra de aquellas con respecto al número de las víctimas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Además, no han sido hechas muchas penas de muerte en nombre de la religión. Hoy día se presentan personas que quieren sembrar
cizaña entre los hombres a través de la religión, llevando a las personas a considerar la religión como una amenaza. Sembrar cizaña, sobre todo cuando se trata de Islam. Los ciudadanos musulmanes tienen muchísimas dudas. Estas dudas son muy elevadas en todo el mundo. Cuando hablamos de Islam, dichas dudas se ven respaldadas por la llamada factografía. عليها الإسلام من جهة والوحشية. Las verdades sobre las que se basa el Islam de inhumanidad, acciones atroces, toda esta verdad no pertenece a Islam. Y estas personas se consideran musulmanes, pero de forma injusta. Es fácil, quizás es más lógico, que uno se aleje de todo y de cualquier amenaza posible. Aunque esto significará alejarse de cada musulmán. واليهود وغيرهم في أوروبا وغيرها من البلدان. Los siglos de convivencia entre musulmanes, cristianos, judíos y otros en Europa y en otros países han formado una herencia común y compartida de experiencias positivas compartidas. Pese a todo ello, según parece, los esfuerzos de algunos tienen como objetivo la creación de desconfianza y tienen como objetivo la eliminación de aquellos factores que habían tenido éxito. Considerando que Islam se basa en algunos principios, entre los cuales tenemos el hecho que Dios ha creado las personas. Personas diferentes entre ellas, personas de diferentes religiones. Si hubiese querido que todos los pueblos fuesen de una religión, habría sido así, pero no es así, porque Él quiso esto. Islam prohíbe el hecho de forzar a tener una religión. Este es un hecho divino. Islam prohíbe matar a los inocentes o hacerles daño. Además, es una religión que dice que hay que tratar todos bien y hay que respetar los que creen en los libros monoteístas, libros celestes. Los judíos y los cristianos se preguntan si aquellos que cometen acciones contrarias al principio basilar de la religión son musulmanes o no. Más allá de todo lo que estos dicen que son. Entonces, ¿cómo es posible que una pequeñísima parte del pueblo, aunque la mayoría de los musulmanes viven normalmente de forma armoniosa e integrada, cómo es posible que este puñado, que esta minoría pueda crear miedo? Que esta minoría pueda crear miedo, terror y atribuirlo a Islam. ¿Por qué los musulmanes se describen como personas malas que no están de acuerdo con Europa? Aunque casi todos nosotros somos conscientes del hecho que con el terrorismo es todo aquel grupo de personas que lo practican sin ligarlo a Islam. Si Islam hubiese sido una religión de extremismo y de violencia, habríamos visto con el pasar de los años en esta historia infinitas guerras. Pero se trata de una religión de paz, una religión pacífica. Al fin y al cabo, la historia lo ha demostrado. El terrorismo siempre ha existido. Solo las razones cambian, las razones del terrorismo. Repetidas veces se dice, ¿cuál será el Islam que será aceptado en Europa y en el mundo entero? Para contestar a esta pregunta deberíamos mirar la relación entre Islam, musulmanes y los no musulmanes. Al principio deberíamos hablar de la diferencia entre Islam y musulmán.
La diferencia a nivel teórico y práctico no tiene que ver solo con Islam. Hoy, cualquier acción se liga a Islam, está estrechamente ligada a Islam. Muchas veces pensamos que cualquier cosa que hagan los musulmanes es una cosa que hacen por su religión, como si no hubiese ninguna diferencia. ¿Pero por qué? Cuando se trata de musulmanes, la cuestión la miramos bajo un prisma religioso. Brindemos el ejemplo de los medios. Por ejemplo, si sucediera algo grave, como el derramamiento de la sangre, la primera pregunta sería, ¿quién lo ha hecho? ¿Es un musulmán, acaso? De ser así, sería un terrorista. Entonces sería normal que es un terrorista porque es musulmán. Si cree que esto pertenece a su religión. En cambio, si no es musulmán, se intentan otras razones antes de decir que es un terrorista. Esto ocurriría raramente con otras creencias, otras religiones, o con los creyentes de otras religiones. Todo esto se debe a una ignorancia de la que debemos proteger a toda la humanidad. Es terrible que nadie intente entender si aquel hecho, aquella acción, tiene que ver con Islam o no. Si nos cayésemos en la generalización según la que todos los terroristas son musulmanes, tengo miedo que llegaríamos a una masacre total de los musulmanes en Europa, tal y como ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto. Yo sé muy bien que esto no será una ventaja para nadie, no será una ventaja ni para los musulmanes ni para los no musulmanes, pero me pregunto, ¿esto será una ventaja para quién? Tenemos que tener claras tres cosas y tenemos que distinguirlas muy bien. La primera cosa es la relación entre costumbres y ambiente, y clima, entorno en el que la persona crece, la cultura, las tradiciones y el Islam. Nadie podrá negar que las diferentes costumbres, culturas y tradiciones formaron una persona. Es el método con el que los musulmanes viven su vida y su religiosidad. Aún así, hay dos contradicciones que se han venido creando. La primera es que algunos musulmanes rehusaron costumbres porque tenían miedo que estas fuesen contrarias a la religión. Muchos insertaron o consideraron costumbres de una religión como si estas costumbres fuesen un elemento importantísimo de la religión, pese a la contradicción con la religión o la falta de rígidos principios religiosos. Normalmente, en el primer caso, ocurre que la gente reduce la religión en vez de vivir la religión y respetarla entera y completamente. Por ejemplo, elegir vestidos especiales, aunque esto no puede ser adecuado al entorno en el que se vive. Tener actitudes que pueden ser preferibles en la religión, pero no obligatorias, o imposiciones religiosas, esto lleva a introversión y aislamiento social. Se interpreta la religión de forma literal y a raíz de elecciones personales. Por otro lado, existen aquellos que más o menos
consideran en la enseñanza religiosa todo aquello que pertenece a su herencia, a su patrimonio, no a raíz de la religión en general. Por ejemplo, la mujer, su forma de vestirse, incluso los hombres y sus formas de crear una familia y otros ejemplos son importantes. Cabe considerar también los ejemplos negativos en este sentido, que no tienen nada que ver con la religión. Aquellos que tienen un conocimiento mediano de Islam en Europa ven este Islam como los musulmanes. Pero estas personas muchas veces no tienen un conocimiento suficiente que les permite separar entre religión y costumbres, porque no conocen muy bien la religión. العادات إذا كان Islam prohíbe algunas costumbres si se contradicen con el texto original del sagrado Corán o si no respeta los dichos del profeta. Desafortunadamente, muchísimos musulmanes no conocen muy bien su religión y no pueden vivir esta religión con el alma del tiempo y del lugar en el que se encuentran, porque no conocen bien la religión. Por eso son personas que están como confundidas, perplejas, y al igual las personas que viven cerca de ellos. Otro elemento importante es la cuestión de las descripciones continentales y regionales de Islam. Se habla de la necesidad de un Islam europeo, aunque a veces se habla del mejor método de la vida islámica o local en algunas zonas, etcétera. Pese a ello, todo esto es una mentira. ضوء الحياة الكاملة وفقا لروح الإسلام. Pero la solución mejor, según el Islam, es vivir de forma armoniosa. Porque si no, lo que hacemos es crear una hostilidad con el otro. Y aquí crece la división. Por ende, deberíamos insistir en los valores verdaderos. Deberíamos tener como objetivo un Islam que no está sobrecargado de cualquier otra añadidura de tipo político, nacionalístico, ideológico o lo que sea. Por eso es nuestro deber insistir en el Islam puro, de forma que podamos estudiarlo, siendo siempre seguidos, controlados, acompañados en este estudio. El tercer elemento que cabe considerar es el extremismo y el Islam. Como acabamos de decir, el Islam no podría ser ligado al extremismo o a los verdaderos musulmanes creyentes. La misión de cada musulmán es difundir la paz y el orden de seguridad en la tierra. El terrorismo es un elemento contradictorio con respecto a los principios islámicos y es una consecuencia de la ignorancia, por un lado, y es la consecuencia de la manipulación de las informaciones y de la enseñanza. Es la consecuencia de un credo endoctrinado de forma sectaria. La vida es uno de los principios mayores reconocidos por el Islam. Una confirmación de ello la encontramos en el Corán, donde se dice que cualquier que mate a un alma inocente es como si hubiese matado toda la humanidad, todo el mundo. Y cualquiera que salve la vida de un solo ser humano es como si hubiese salvado todo el mundo, toda la humanidad. Este es un principio del Corán.
من ناحية أخرى عندما Al fin y al cabo, cuando se trata de la vida de un musulmán, es una prohibición matarse a sí mismo, es decir, suicidarse. Y si uno lo hace, entonces se sale de este mundo como un no creyente directo. Según la enseñanza de Islam, se iría directamente al infierno como un no creyente. Si reconociésemos estas dos verdades, podríamos encontrar un musulmán creyente. Si vemos que una persona se mata con una bomba para matar a algunas personas que no conoce, con las que nunca se ha encontrado antes, personas inocentes que no han cometido nada de malo. Ahora bien, cualquiera que acepte esto ya no pertenece al grupo de los feligreses, ya no tiene fe. Y esto es evidente que el musulmán verdadero, genuino, no puede ser un terrorista. Además, es importante también la cuestión de la afiliación de aquellas personas que intentan sembrar caos y muerte. Este es un elemento que debemos considerar todos. Muchísimas personas se han adherido a este movimiento no por razones religiosas de creencias, sino por rebelión a una realidad o por un deseo de escaparse de la vida debido a circunstancias difíciles de sus vidas. Además, el abuso, la explotación de la religión es un elemento, un arma de los manipuladores de la ignorancia. Estos tienen esta arma para calmar para que las personas se duerman y para que puedan ejercer todo lo que quieren hacer sobre estas personas que están inconscientes. Los acontecimientos que se están viendo en Europa y en el mundo ahora no irán a favor de un futuro más positivo hasta que nosotros no llamaremos los acontecimientos con su nombre, o sea, no diremos cómo están las cosas. Y el enemigo principal del desarrollo es la falta de satisfacción, y esto ceba sentimientos de destrucción. Por ejemplo, el último ataque sangriento en Niza, que ha visto uno que estaba en un camión y que ha matado más de 80 personas. La pregunta es, ¿pero una persona normal podría hacer esto? ¿Cómo podríamos llamarle musulmán a esta persona que ha cometido una acción que Islam prohíbe entera y completamente? Pero una pregunta todavía más importante es esta. ¿Qué había anticipado aquella acción de aquella persona? Esta no es una pregunta que nos planteamos para encontrar justificaciones a este culpable. Es una pregunta para justificar o para intentar que ocurran cosas por el estilo, por las que todos nosotros sufrimos. Otro ejemplo, lo hemos visto entre estos eventos, entre todo esto, que es horrible, es aquella matanza del cura. Y nuestro libro, nuestras Sagradas Escrituras, dicen que los musulmanes deben proteger y mantener los lugares de culto, incluso estos, y sobre todo los sacerdotes, los curas. Y dicen que estas personas no deben molestar a las demás, a los religiosos. Imagínense si pueden causar a estas personas mal o daño. Y Dios nos tiene que perdonar si los matamos. لذلك فإننا ندين Por ende, nosotros condenamos
entera y completamente cualquier acción criminal como esta. Nosotros los musulmanes vivimos con un miedo constante porque no sabemos cuántos pecados cometerán aquellos locos. Sabemos que si cada uno de nosotros no vuelca esfuerzos para atajar estos locos, sabemos que si no lo hacemos, aquellos que quieren sembrar desconfianza y hostilidad, estas personas no harán sino profundizar esfuerzos y recoger todavía más afiliados, aunque nuestra religión nos enseña que es importante la paz y la convivencia con los demás. Esto es lo que indica nuestra religión. Para dar una respuesta a la pregunta ¿qué Islam en Europa?, podríamos decir solo que el Islam verdadero y original es el Islam. Pero el problema no está en el Islam. El problema está en los musulmanes que no tienen conocimientos y que confunden todo lo que se dice. Piensan que todo lo que está permitido no esté permitido. Hay muchas contradicciones en la aplicación de las reglas religiosas y de la posición con respecto a los principios religiosos. Deberíamos seguir la instrucción basada en un programa planificado y organizado a través de las instituciones, programas aceptados por las entidades religiosas reconocidas por el gobierno. Todos necesitarán conocer la cultura, ser educados a nivel cultural para que seamos capaces de distinguir la verdad de la falsidad y para que seamos capaces de protegernos de la manipulación y de la explotación. Para concluir, agradezco a todos ustedes por haber escuchado con paciencia. Que la paz de Alá y Dios esté con todos vosotros. Ora, come dicevo, ahora, como decíamos antes, vamos a ver juntos un vídeo que fue creado por la Asociación de Centros Culturales que nos hablará de amistades, de relaciones, de una experiencia que se ha desarrollado en nuestra vida diaria en nuestro país, en Italia. Por tanto, vamos a ver el vídeo. Pues la amistad es un lazo, una relación que descubre nuevos caminos que pueden ayudarnos a dialogar, a conocernos los unos a los otros. La amistad es algo muy grande. Es más, nuestra relación no solo es una amistad, sino que es una oportunidad de cultura, de diálogo, de conocer algo más. Cuando nos encontramos, entendemos que hay personas por el otro lado que te entienden, que entienden tu cultura, que saben de dónde vienes, porque a veces encuentras a personas que no tienen mucha cultura, que no conoces el mundo, pero cuando nos encontramos nosotros, hemos encontrado a personas que tienen ganas de descubrir al otro, de dialogar, de conocerse, y esto para nosotros ha sido una oportunidad. Nos alegramos mucho. Es un mundo por descubrir, es un mundo que queremos conocer y esperemos que este camino continúe para poder entendernos mejor, para crear cosas juntas. Hola a todos, me llamo Akima. Trabajo aquí como cuidadora en esta familia.
Estoy muy a gusto aquí porque ellos son muy amables conmigo. Ellos tienen su religión, yo tengo la mía y cada uno respeta la religión del otro. Incluso han aceptado que yo pudiese vivir aquí con mi hija. Por tanto, tenemos una relación que es sobre todo de amistad. Me llamo Mamadou Silla, vengo de Mali, tengo 18 años. Llevo en Italia 2 años en Taranto. Vivo aquí con otros chicos. Bueno, he venido aquí con otros chicos, ahora yo me he quedado aquí y he querido quedarme aquí porque os conocí a vosotros y es algo que no me lo esperaba. No me esperaba encontrar a personas así que me quisieran, que me trataran tan bien. Por tanto, estoy muy bien con ellos y es por eso que he decidido quedarme aquí con vosotros. Por esto yo he querido quedarme aquí. Ha sido una sorpresa total para mí, un regalo para mi vida. Y es por esto que quiero quedarme aquí. Yo quisiera hablar de mi amistad con Alessandra. Me llamo Cristina y conozco a Alessandra desde hace 4 años. Esta amistad nació de una necesidad que yo he tenido. Ella pudo responder con su gran corazón a esta necesidad. Se trata de una persona muy especial. Yo creo que nos une el deseo común de encontrar a Dios. Por tanto, este diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes es posible. Y nosotros tenemos que esforzarnos mucho. Tenemos que atestiguar todo esto porque es muy importante. Me llamo Abdul, vengo de Senegal. Tengo familia ahí con mis hijos, mi mujer. No puedo volver a Senegal porque volver ahí es muy caro. No tengo mucho dinero para poder volver. Luego encontré a Marco y me ayudó mucho. Me dio el dinero para poder ver a mi familia. Este gesto es muy importante, te llega hasta el corazón. Me llamo Luna, tengo 19 años, llevo 18 años en Italia, nací en Marruecos. Al principio, cuando era pequeña, tenía más problemas de integración para comunicarme, también porque vivía en una pequeña ciudad en la sierra y tenía mucho miedo, pero a pesar de todo ello, siempre he tratado de crear un diálogo con las personas que encontraba para que ellos pudieran entender a mi persona y mi religión musulmana. Trato de cultivar los lazos con la comunidad musulmana. Yo creo que el diálogo interreligioso es algo muy importante y es por esto que yo soy representante del instituto y organicé una asamblea en el instituto con el objetivo de fomentar el diálogo interreligioso. Ahora que tengo 19 años, puedo decir que estoy totalmente integrada, tengo amigos de diversas religiones, no solo de religión musulmana, y yo considero que esto ha sido posible gracias a mi apertura, a mi disposición al diálogo. Me llamo Hicham Rasti, soy el presidente de la Federación Regional Islámica Italiana de las Marcas, de la región de las Marcas, miembro del Consejo de Integración Italiana Nacional. Quisiera contarles nuestra historia, la relación con una escuela de Pesaro. Se trata de una actividad que se creó en diciembre cuando conocimos a los representantes de la escuela y participamos en la conferencia de Abraham. Se trataba de una gran oportunidad para aportar el punto de vista de la fe islámica, para contarles cómo nosotros vemos a Abraham y también, lo que era aún más importante, era trasladar el mensaje según el que si hablamos de nuestra religión, de nuestra fe, no es para imponer algo, sino que es para acercarnos y para que todos entendamos que somos todos hijos de Dios, todos nacimos en este mundo para crearnos una seguridad. En esta situación tan difícil que estamos atravesando en el mundo a nivel internacional, a nivel de seguridad, quiero decir,
Tenemos que comprometernos y tratar de entender al otro, acercarnos al otro para dialogar con él, porque no tenemos que levantar barreras, ya sean barreras de fe, de religión. El movimiento de comunión y liberación lo conocí gracias a amigos de la universidad que me invitaron a estudiar y comer junto con ellos. En ellos vi algo distinto, eran distintos con respecto a todos los demás, se amaban, se querían y me acogieron con una naturalidad muy grande. Nos hicimos amigos a pesar de nuestra diversidad, porque yo soy musulmana y libanesa. Y luego empezamos a comprometernos en la universidad, en la política, en el trabajo. Tenían una visión muy distinta que me fascinó y me causó mucha curiosidad. Desde que conocí a Guido y a su asociación, tratando de entender esta confusión en el mundo, en la que la gente siempre lucha contra los demás. Yo soy musulmán y yo creo que tenemos que fomentar el diálogo interreligioso, tenemos que tratar de entendernos los unos a los otros, porque en el fondo todos somos iguales, nos parecemos y tenemos muchas cosas en común. Hola, soy Naji, tengo origen marroquí y soy musulmán. Cuando llegué aquí, encontré cosas increíbles. Encontré a personas que me respaldaron, que me ayudaron a tener otro punto de vista ante la realidad. Fue un cambio total. Porque encontré a personas que me ayudaron, que me echaron una mano, que trataron de respaldarme incluso de forma moral. Y esto me ayudó mucho. Esta es la historia de todas las personas, de ocasiones de encuentro en la vida cotidiana. Y ahora le doy la palabra a Wael Farouk. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí. Porque hoy podemos ver una experiencia, una propuesta. Le doy las gracias al meeting de Rimini por invitarme aquí. Porque en este momento histórico hay personas que tratan de juzgar a los demás. Hay personas a las que no les importa nada todo esto y te preguntan, pero tú, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué tratas de entender? En cambio, aquí en el meeting, todos ustedes tratan de buscar el bien que estoy seguro que podemos encontrar en el corazón de los demás. Tú eres un bien para mí. Si tratamos de juzgar al otro, le tratamos como un estereotipo. Muchas personas se sienten enjauladas en prejuicios, pero aquí no. Aquí tratamos de ver al tú, porque yo estoy aquí y tú eres un bien para mí. Hoy estoy muy agradecido por la experiencia de comunión y liberación, porque
nos pone delante de la responsabilidad de nuestra libertad, porque solo a través de la experiencia de la libertad y a través de la libertad de la experiencia podemos llegar a una verdad que puede vivirse y compartirse en la relación con el otro. Por tanto, siento un agradecimiento infinito hacia CL. Siempre que miro a Abdul y Sinigal, Viviamo un momento terribile. hoy en día estamos en un momento terrible. Un hombre que lleva 6 años sin ver a sus hijos, a su madre. Es un sufrimiento enorme. Lo que me impacta, lo que me sorprende es lo que dijo Abdul. Llamé a Marco. No le llamé para pedir dinero. Habéis escuchado sus palabras. Él ha dicho, llamé a Marco. Y yo le doy las gracias a CL por Marco. Porque cuando alguien echa de menos a su familia, se nos ocurre el nombre de algún Marco. Y esa es la propuesta que nos falta. Y también le doy las gracias al Papa Francisco por sus palabras. Palabras que me hicieron sentir escuchado como ser humano. Y he entendido que para él mi presencia como persona es importante. El Papa es una persona que me mira y no se olvida de mí, aunque no me conozca. He preparado una presentación, pero creo que no me va a dar tiempo leer el texto y presentar las diapositivas que ya había preparado. Disculpen los errores que voy a hacer en esta presentación, pero vamos a empezar. Estoy muy conmocionado por las palabras que pronunció el Gran Muftí de Croacia, no solo por su testimonio aquí en el meeting de Rimini, sino sobre todo por el gran testimonio que nos ha traído a todo el mundo. El Gran Muftí de Croacia, cuando la persecución de los cristianos empezó, visitó 18 países islámicos, pidiéndoles brindar a los cristianos de todos los países los mismos derechos y las mismas libertades que habían en la comunidad musulmana de Croacia. El pasado Ramadán, ante 57 representantes de países musulmanes, en la Meca, en el corazón del mundo islámico, el Gran Muftí, siguiendo lo que está haciendo el Papa Francisco, nos dijo a todos, tenemos que seguir el modelo de humanidad del Papa Francisco. ¿Cómo les está tratando a los migrantes? Le doy las gracias porque, como ya ha dicho Roberto, alguien que ha vivido la masacre de 36 personas, 36 miembros de su familia, ¿cómo puede olvidar? ¿Cómo puede perdonar? ¿Cómo puede seguir adelante? Con esta certeza del bien, del diálogo, del encuentro con el otro, le he planteado estas preguntas y él me ha dicho, yo sigo adelante porque nunca he olvidado nada.
Nunca he olvidado el mal que he vivido. Y lo que me ha hecho entender que solo el encuentro con el otro puede evitar que algo así vuelva a ocurrir en el futuro. En una época de caída de todas las evidencias, todas las certezas, como dice don Carrón, solo el ejemplo de grandes personas como el Gran Muftí y el Papa Francisco puede realmente ayudarnos a entender que en el corazón de cualquier persona encontramos el bien, encontramos la belleza, y que en el corazón y en la belleza encontramos a una persona. ¿Qué es Islam? Islam es una realidad enorme, una historia muy grande. Un millón 500 mil millones de posibilidades de encuentro, 1.000 millones de posibilidades de belleza y de bien. Esto es Islam. Pero para hacer que todo este bien aflore, tenemos un reto muy importante que tenemos que afrontar, tanto musulmanes como cristianos. Es el mismo reto, es decir, hacer que la persona vuelva a estar en el centro de nuestra experiencia, en el centro de nuestra atención. Nosotros, los musulmanes, tenemos el gran desafío, como ha dicho el Gran Muftí, de volver al corazón de Islam. En el corazón de Islam se dice, el punto de referencia más alto para cualquier musulmán es su corazón. Esto es lo que hemos perdido, porque hoy en día, en el mundo islámico, y he hablado mucho acerca de esto, acerca del fenómeno de la fatwa, es difícil hoy en día encontrar a un musulmán y buscar su corazón. Porque con la tecnología, con la época de la información, con la rapidez en la que vivimos, siempre es fácil hacerle preguntas a otro en lugar de pensar nosotros mismos. Por esto es tan difícil reformar la jurisprudencia islámica para que pueda responder a las necesidades de los musulmanes en esta sociedad y en esta época. Como musulmanes tenemos un gran reto por delante que tenemos que afrontar. Musulmanes religiosos y laicos, porque siempre delegamos a otros el deber de pensar, de razonar. Pero para nosotros los musulmanes la razón está en el centro de nuestra religión, en el corazón de la religión. No podemos ser musulmanes si no tenemos razón. Hoy tenemos que afrontar un problema enorme. El problema mayor que está muy presente en la sociedad, en las discusiones, no se trata de Islam, sino de islamismo. Hay una gran diferencia. Islam es una religión. Islam son todas aquellas personas que hemos visto en el vídeo, personas normales que buscan el amor y el encuentro. Islam es el Gran Muftí. Él fue a ver al Papa para decirle que él estaba dispuesto a ir
a cualquier lugar en el mundo para defender a los cristianos. Y él hizo esto porque es el gran muftí, porque tiene el conocimiento, la razón. Pero aquel Islam ya no está presente en nuestra vida cotidiana, porque solo tenemos la ideología y todo puede volverse ideología, incluso el amor. Amar a alguien puede volverse ideología cuando la forma del amor es más importante que la persona en sí, pues se convierte en ideología. Cuando la forma de la religiosidad, y el gran muftí ha hablado de esto también, cuando la tradición se vuelve más importante que la religión también se convierte en ideología. Y sabemos muy bien que solo por ideología un hombre puede matar a otro y puede matarse a sí mismo. Esta ideología hoy representa nuestro reto más grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Italia hay 1.000 millones y medio de musulmanes. ¿Dónde están? 1,5 millones, perdón, de musulmanes. ¿Dónde están? ¿Dónde está su voz? ¿Dónde está su testigo de fe? Por tanto, tenemos que atestiguar, que enseñar nuestra fe. Nosotros, como dice el Corán, somos testigos, testimonios para el mundo. Pero lo que está presente en el corazón del Islam no está presente en nuestras vidas hoy, porque estamos ausentes. Y la mayoría de los musulmanes están ausentes, no participan en ninguna actividad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estos musulmanes vienen de países donde hay dictaduras, porque no pueden participar en el espacio público, en la vida pública. Y por tanto, este silencio, esta ausencia no tiene nada que ver con Islam, sino que tiene que ver con una modernidad que ha cambiado. Otra forma de gran valor que ha sido que ya no tiene su gran significado. Tenemos muy poco tiempo, pero quisiera focalizar la atención en la confusión que tenemos hoy, sobre todo aquí en Italia, entre el musulmán y el islamista. Hay una gran diferencia, porque el islamista es una persona que quiere elegir por los demás e imponer en los demás los valores en los que él mismo cree. El islamismo representa un mal, no contra el mundo occidental, sino contra nosotros los musulmanes. No voy a leer toda la diapositiva, pero si recordamos Charlie Hebdo, el Corán dice: si insultas a Dios, al profeta, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tenemos que estar con él. ¿Para siempre? No. Mientras esté insultando al profeta, cuando deje de insultar al profeta, pues puedes volver a estar con él. Ese es el versículo del Corán. Pero lo que hicieron en Charlie Hebdo, yo no creo que eso fue para proteger a Dios. Yo creo que su deber es proteger a Dios. Es fácil entender la diferencia entre el musulmán y el islamista a la luz de todo esto. Voy a seguir porque tenemos poco tiempo. No solo qué tipo de Islam, sino qué tipo de Europa. ¿Qué tipo de Europa queremos? Es importante
reflexionar acerca de esto, porque todos los musulmanes son occidentales, incluso los que vienen de Egipto, de Libia, de Afganistán. Hoy la civilización humana es occidental. Hoy vemos el fútbol, tenemos la misma estructura de la sociedad, tenemos incluso casi las mismas leyes. Antes hemos visto que los países que aplican casi totalmente la Sharia son una minoría en el mundo islámico. Nosotros somos profundamente occidentales y este también es un problema para nosotros, porque ¿qué es Occidente hoy? Vienen aquí inmigrantes, les pedimos que se integren, pero ¿a qué se tienen que ajustar? Pues no se van a ajustar a la ley. La ley solo es obedecer, cumplir con la ley. La integración es una posibilidad. La integración ocurre cuando está Marco, personas como Marco. También cometemos errores cuando concebimos el Islam como la religión árabe. Solo se trata de una minoría absoluta. Todo lo que vemos, la violencia que vemos en Oriente Medio está relacionada con una sociedad, no con la religión. El 85% de los musulmanes no son árabes. Es una pena que no tengamos tiempo de explicar todas estas cosas, de profundizarlas, pero por lo menos les voy a decir que en el Islam no vemos al otro como una oposición, sino que el otro forma parte de nosotros mismos. Y esta es una traducción acerca de la relación con nuestro profeta Muhammad y otros profetas que tienen una casa muy bonita, pero falta un ladrillo. El ladrillo en sí no tiene ningún valor. El gran valor de este pequeño ladrillo es formar parte de esta gran belleza, de esta grande casa que es la humanidad. Esa es nuestra religión. Hay mucha historia. Y hay muchas personas que no entienden la diferencia entre la historia de la religión y la religión. Se dicen tantas cosas acerca de la historia musulmana, que está llena de violencias, de cosas horribles, pero esta solo es la historia. Cómo se escribió en la Edad Media, cómo se concibió en la Edad Media. La historia de Islam no se escribió en los tiempos del profeta, sino que se escribió después de siglos. Está llena de cosas que no son ciertas. Los expertos de Islam, de la historia de Islam, conocen muy bien todas estas cosas, pero les voy a brindar un ejemplo muy pequeño, porque últimamente se habló de la poligamía en Islam, por ejemplo, y yo soy musulmán, y yo creo que Dios prohibió la poligamía. Y no digo esto porque, como dicen los islamistas, que hoy son muy occidentales y no estoy de acuerdo con ellos, no digo esto porque el Corán haya legalizado la poligamía, sino que el Corán limita la poligamía. Antes de Islam, un hombre podía tener hasta 100 mujeres. El Corán dice, solo puedes tener a 4 mujeres. Este elemento era una revolución. Nadie lee la primera parte de ese versículo en el Corán. El versículo empieza con un sí. Si creéis que no vais a poder ser justos con los órfanos, así solo haríamos un daño para evitar un daño más grande. Pero los islamistas no hablan de cómo empieza este versículo, de este sí.
Los islamistas occidentales no lo dicen. Pero no solo es esto, sino que en el versículo, después de esta parte, también tenemos una condición muy dura, muy rígida para poder casarse otra vez y tener una segunda mujer. Es decir, tenéis que ser justos con las mujeres. Y por tanto, un hombre que tiene 2 mujeres tiene que ser totalmente justo con ellas. Pero el Corán no se para aquí, sino que Dios mismo dice luego que ningún hombre puede ser justo entre las mujeres, con 2 mujeres. Y luego se dice que la poligamia está permitida en el Islam. La poligamia en el Islam es como la esclavitud, porque en el Corán también de cómo se tratan los esclavos. Pero dejamos a la esclavitud y a la poligamia por el conocimiento humano. Decidimos cerrar todo esto, dejarlo atrás. No tenemos mucho tiempo, pero les voy a brindar un último ejemplo. ¿Cuál Europa? ¿Qué tipo de Europa? ¿Qué tipo de cultura es la cultura en la que vivimos hoy en día? Vivimos en la cultura del sagrado de la nada. Para nosotros la libertad tiene un valor fundamental para todos, pero si nos preguntamos qué significa la libertad, tenemos muchas respuestas hoy. Durante miles de años, en el Islam, en el cristianismo, en el hebraísmo, todos los valores humanos, justicia, libertad, amor, todo, se fundamentaban en 2 pilares, el amor de Dios y el amor al prójimo. Hoy la libertad se fundamenta en una frase pronunciada por Caín después de matar a su hermano. A mí qué me importa. Eso es lo que dijo. A mí qué me importa si comes, no comes, vives, no vives, vistes, no te vistes, te pones el burkini, no te lo pones. ¿A mí qué me importa? Ese es el fundamento, el cimiento de la libertad hoy. Ese es el vacío de la libertad hoy. Vivimos en la época de la información. ¿Pero qué es la información? La información es el conocimiento humano, sin la experiencia del hombre. Porque conocimiento es experiencia e información, o información que se ha convertido en experiencia humana. Pero hoy vivimos en la época de la información, pero esta dimensión humana ya no está presente. En todos los textos legales, políticos, siempre se habla del individuo. ¿Pero quién es el individuo? El individuo es una persona que no tiene ninguna relación con los demás. ¿Dónde existe esto? Pues no lo sé. Hoy la cultura que vivimos en la universidad, en las academias, siempre se habla de postcolonialismo, postindustrialismo, postmodernismo. Siempre post. ¿Pero qué significa decir post? Pues significa que hoy hemos perdido la capacidad de darle un nombre a nuestra condición humana. Hemos perdido esta capacidad. Hemos perdido la capacidad con la que, gracias a la que nació, se creó la humanidad. La humanidad no nació cuando Dios creó a Adán, sino que se creó cuando Dios llamó a Adán para darle un nombre a lo que se estaba creando. Y hoy hemos perdido esta capacidad. Hoy hay un gran vacío, un encuentro que nos hace muchísimo daño. Un encuentro entre la tradición islámica,
que está encerrado en una forma medieval. El gran valor occidental, la civilización occidental ya no tiene su significado. ¿Quieren saber de dónde viene la violencia? Pues viene de este encuentro, porque el ISIS, y yo lo digo como musulmán, ISIS representa el Islam, pero el Islam no solo es ISIS. El Islam no solo es el ISIS, y el ISIS no solo es el Islam. Porque hay gente que compra el petróleo del ISIS, hay quienes venden las armas del ISIS y se trata de personas occidentales. Son las personas que siguen aquella frase de Caín, ¿a mí qué me importa? Si Roberto me permite 3 minutos más, voy a leer una cita. En las 3 religiones de Abraham, el amor está estrechamente relacionado con la fe. El profeta Muhammad dijo: nadie entre ustedes creerá hasta que querrá por el prójimo lo que quiere por sí mismo. En la Biblia leemos que si alguien dijera yo amo a Dios y escuchara a su hermano, es un mentiroso, porque no ama. Quien no ama a su hermano, pues no puede amar a Dios. Y también decimos, ama al prójimo como amas a ti mismo. Y es muy triste constatar hoy que hay muchos secuaces de la religión que ignoran el fruto de aquella experiencia de amor que hicieron sus antecesores. Muchos piensan que la fe es el final del camino, pero de esta forma ya pierden el corazón que late de la religión. Tenemos que actualizar la religión que existe desde el principio de los tiempos. Aquel corazón que late es la búsqueda de amor. Sin aquella búsqueda, las religiones se quedan enjauladas, encerradas en su pasado, porque ser capaces de actualizar a través de nuestra experiencia significa renunciar a su presencia. El amor es el fundamento de la fe. Solo el que ama puede creer. Dios es mucho más grande que lo que conocemos acerca de Él. Y el verdadero creyente es aquel que tiene curiosidad por conocer aún más cosas acerca de Dios. Y quien emprende el camino sabiendo que todo lo que podemos conocer acerca de Él está escrito en su corazón. Sin embargo, el corazón es como la piedra donde también está el fuego escondido. Y si rozamos las piedras, el fuego se enciende, pero si no las movemos, el fuego se extingue. Muchas gracias. Vi avevo detto che la mia presenza Les había dicho que mi presencia aquí era un poco inútil, ya que tenemos a Wail aquí, que es Wail. Debo añadir
que, como nosotros decimos repetidas veces, a veces de forma banal, es que detrás de un gran hombre siempre tenemos a una gran mujer que está aquí junto con nosotros, Amina, que queremos saludar con un aplauso. No tenemos tiempo para hacer otra profundización, otro paréntesis, pero solo les sugiero que hoy vayan a leer esmeradamente el periódico del meeting, porque hay una página bastante larga en la que se habla del Gran Muftí. Ha sido una página que ha sido realizada junto con el Gran Muftí, una página en la que se explica de forma muy clara y profundizada aquello de lo que hablé al comienzo, es decir, un modelo croato. Ahora no tenemos tiempo para profundizarlo. No existe un movimiento de convivencia entre Estado, religión y comunidad, de momento, en el que la condición es que hay dos sujetos muy estables y deseosos. Un sujeto que es el Estado, con reglas certeras, específicas, y un sujeto religioso, con un deseo igual de certero. Y claro, este modelo es muy interesante. En Europa nosotros experimentamos el fracaso total del modelo francés. El asimilacionismo, el llamado asimilacionismo del que se ha hablado por muchos años. Estoy hablando de modelos de integración, de convivencia, de relación entre comunidades diferentes, relación entre comunidades religiosas y Estado. Experimentamos el fracaso y la extremada debilidad del llamado modelo británico, el del multiculturalismo. Y fue sorprendente ver que en el encuentro con el Gran Muftí, gracias al trabajo de Wael y de Amina, su mujer, hoy yo puedo decir que trabajamos, estudiamos, conocemos, y esto es muy interesante. Es interesante el modelo croato porque es un modelo entera y completamente europeo, ya que nace en un país totalmente europeo, con una historia a sus espaldas y con una identidad cultural muy arraigada, que nos demuestra que si hay condiciones de partida importantes, deseo y certeza, es posible tener una realidad y una experiencia concreta en esta Europa de hoy día. La posibilidad de vivir juntos, afirmando y reconociendo el bien que cada uno de nosotros es para el otro. Entonces, yo les sugiero leer este artículo como trabajo, porque el meeting es un comienzo de un trabajo, no es nunca el final de un trabajo. Es la promesa que nosotros nos hacemos aquí, la promesa que podemos trabajar incluso con un poco de esfuerzo, pero la promesa del meeting de alguna forma se lleva a cabo y cada uno de nosotros tiene esta tarea, este trabajo. Quisiera añadir que aquí en la sala podrán encontrar también este pequeño folleto con la declaración. Se habla de la Zagreb Declaration, se habla de una declaración extremadamente importante del pasado mes de abril. Ha sido traducida en diferentes idiomas y les invito a leer esta declaración porque nos brinda la idea de la cuestión y el hecho que en Europa, aun viniendo de un pequeño país, Amina, podemos decirlo sin que usted se ofenda, porque Croacia es un país pequeñísimo en términos de números, pero aún así existe una experiencia muy importante y esta declaración también demuestra esto. Es un ejemplo muy útil a considerar. Para concluir, quisiera agradecer mucho el doctor Azanovic por la claridad con la que nos ha hablado, por las cosas que nos ha dicho, por cómo las ha dicho, por su presencia aquí en el meeting. Y lo agradecemos también porque con gran discreción, con sentimientos que nacen de un
trabajo muy profundo dentro de sí. Esto nos ha permitido entender cómo, a partir de una gran tragedia, incluso personal, aunque no es solo personal, porque recordemos lo que ha ocurrido en este país y en estos países europeos, en esta Europa, hace pocos años, cómo, a partir de una gran tragedia, puede nacer la oportunidad de bien. Por eso agradecemos todavía a nuestro invitado. Muchas gracias.